Hola a todos, estamos en un vídeo de Derecho Internacional Privado y esta es la segunda parte de la explicación de los reglamentos y convenciones. Bien, ahora vamos con el reglamento 2201/2003, relativo a la competencia, reconocimiento, ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y responsabilidad parental. Es el reglamento de Bruselas II bis. Bien, en este reglamento se regulan dos cosas. Por un lado tenemos la responsabilidad parental y la otra la materia matrimonial, ¿vale? El ámbito de aplicación, pues bueno, tenemos eso: divorcio, separación y nulidad, atribución, ejercicio, etcétera, de la responsabilidad parental, pues que comprende pues eso, derecho de custodia, visita, tutela, curatela, acogimiento del menor, etc. El presente reglamento no se aplica, pues eso, determinación e impugnación de la filiación, que se determina por el artículo 9.4 del Código Civil, que es por la Ley de Residencia Habitual del Hijo, Ley Nacional del Hijo, la Ley Sustantiva Española. Las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, etcétera, que es por el 9.5 del Código Civil y la Ley de Adopción Internacional, nombre y apellidos del menor, emancipación, alimentos, sucesiones, etcétera. Bien, divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial. La competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro, son foros exclusivos y alternativos, en cuyo territorio se encuentra residencia habitual de los cónyuges, último, residencia habitual de los cónyuges si uno todavía reside allí, residencia habitual del demandado, en caso de demanda conjunta, residencia habitual de uno de los cónyuges, residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año o si ha residido 6 meses y es nacional de ese Estado miembro. Y por último tenemos la nacionalidad común de ambos cónyuges. Esto está relacionado con el 9.2 del Código Civil, que te dice lo mismo: ley personal común, residencia habitual elegida entre las partes, residencia habitual tras la celebración del matrimonio y ley de celebración del matrimonio. Luego vemos que este reglamento también habla, pues eso, de la comprobación de la competencia, litispendencia y acciones dependientes, que eso ya lo hemos visto, las medidas cautelares, pues eso, donde tienen que ser ejecutadas, pues eso, donde esté una persona o un bien. Reconocimiento, pues eso, las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Motivos de denegación: si es contrario al orden público, si está dictada en rebeldía, si fuera inconciliable con otra dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, si es inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro. Luego vemos que es eso: para invocar u oponerse al reconocimiento de una resolución o para expedir la declaración de ejecutoriedad se necesita pues una copia de esa resolución y el certificado. Bien, luego dice que los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados en Estado miembro, así como los acuerdos entre las partes, serán reconocidos y se dotarán de fuerza ejecutiva en las demás condiciones de las resoluciones judiciales. No se necesita legalización ni ninguna otra formalidad. Y poco más, la verdad es que no hay mucho más así. Luego tenemos también el reglamento 1259/2010, que es el Roma III, que es de cooperación reforzada en la ley aplicable a la separación y al divorcio, no a la nulidad, ¿vale? Que es la ley elegida por las partes, la ley de residencia habitual común, la última residencia habitual cuando uno de ellos todavía viva allí, la ley de residencia habitual o de nacionalidad de cualquiera de ellos a elección y, por último, la lex fori. Vale, o sea que ya está, o sea que bueno, pues el reglamento 2201 te habla un poco de la competencia judicial internacional, así
tal y luego de la ley aplicable a la separación y al divorcio. Entonces nada, pues bueno, como ya hemos dicho, los foros de competencia, reiteremos, del reglamento 2201-2003, es la residencia habitual de los cónyuges, última residencia habitual cuando uno conviva allí, residencia habitual del demandado, residencia de uno o de otro si es demanda conjunta, residencia habitual del demandante siempre que, pues eso, que haya estado durante un año o 6 meses si es nacional de ese estado, y por último la nacionalidad de ambos cónyuges. Y es que tampoco hay mucho más de esto. Luego pues lo mismo en las medidas provisionales, pues puede ser competente otro estado miembro, ¿vale? Otro tribunal de otro estado miembro. Y nada, la ley aplicable es el reglamento 1259-2010, que ya lo hemos hablado. Que se elige entre residencia habitual, última residencia habitual cuando uno vive allí, nacional, ley nacional cuando... o la ley nacional, perdón, y por último la ley FORE. O si no, pues la ley fijada en la demanda, y si no, pues... No, perdón. En ausencia de elección de la ley por las partes, se designa la ley fijada al momento de la demanda y no con carácter alternativo, sino jerarquizado. Es decir, lo que quiere decir es que la ley aplicable se elige por las partes, en residencia habitual, última ley de residencia habitual cuando uno convive allí, etc. Pero si no lo eligen las partes, pues estas leyes se eligen de forma jerarquizada y no alternativa, ¿vale? Y poco más. Antes de comenzar con la responsabilidad parental, diremos que la competencia judicial internacional en filiación por naturaleza es domicilio del demandado en España, donde el hijo tenga su residencia habitual, que el demandante sea español, que el demandante tenga su residencia habitual en España y por último el foro de la autonomía de la voluntad. O sea, esto está regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y no por un reglamento, ¿vale? La ley aplicable a la filiación por naturaleza viene el artículo 9.4, que es la ley de residencia habitual del hijo. Si no, pues la ley nacional del hijo, si la ley de residencia habitual no lo permite. Y por último, la ley sustantiva española. Es decir, en determinación de la filiación tenemos el derecho interno, no hay un derecho internacional, ¿vale? En filiación adoptiva, pues tenemos la ley de adopción internacional y el convenio de La Haya de 1993. Bueno, luego en protección internacional de menores, pues tenemos el reglamento 2201-2003 y el convenio de La Haya de 1996. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que en la competencia judicial internacional, ¿vale? Hay varias situaciones. Que la residencia habitual del menor esté en un estado miembro que también es parte del convenio de La Haya. Se va a aplicar el reglamento. Que la residencia del menor esté en un tercer estado que es parte del convenio de La Haya, que no es de la Unión Europea, pues se aplica el convenio de La Haya. Y por último, que la residencia del menor esté en un tercer estado no vinculado por el convenio de La Haya y entonces se aplica el reglamento 2201/2003. Bien, bien, reconocimiento de decisiones, pues nada, pues se trata de otorgar unos efectos en el territorio de un Estado miembro de una decisión dictada en otro Estado miembro. En cambio, el convenio de La Haya, pues lo mismo, requiere que una decisión provenga de un órgano jurisdiccional de un tercer Estado que es parte contratante de ese convenio. Pero el reconocimiento de ambos textos es un reconocimiento de pleno derecho de las decisiones.
Nada, luego también te habla pues un poco de la cooperación entre los estados y demás. Bien, la ley aplicable se hará siempre a través de las previsiones del instrumento convencional, o sea, del Convenio de la Haya de 1996, porque el reglamento no dice nada sobre la ley aplicable, ¿vale? Entonces, lo que te dice el convenio, es que las autoridades de los estados contratantes aplican su propia ley. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que se hace una unión forum ius, entonces pues por eso aplica su propia ley, ¿vale? Y poco más. Luego tenemos ya en protección de derechos de custodia y de visita, aquí tenemos lo que viene siendo el desplazamiento o retención de un menor, ¿vale? El desplazamiento ilícito o retención ilícita de un menor. Entonces aquí entra en juego el convenio, de la Haya de 1980 de sustracción internacional de menores. Bien, el convenio de la Haya de 1980 lo que te hace es una restitución del menor mediante un mecanismo de resolución basado en la cooperación. Lo que se trata es la inmediata restitución del menor al estado de su residencia habitual, ¿vale? Pero tampoco dice mucho más. Dice el reglamento dice que una resolución judicial de una restitución del menor será reconocida y tendrá fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad de declaración de ejecución y sin que pueda impugnarse su reconocimiento. El Estado miembro al que se pide la restitución puede denegar la misma, ¿vale? Y entonces el progenitor que ve denegada la restitución del menor puede presentar ante las autoridades de residencia habitual del menor antes del traslado, ¿vale? Antes de la retención, una nueva demanda sobre el fondo del asunto. Obtenida esta, si la resolución dictada por las citadas autoridades para ser efectiva, la devolución del menor, la orden de no retorno permaneciera en el estado al que fue trasladado ilícitamente quedará sin efecto. ¿Vale? Luego, desplazamiento o retención de un menor a un tercer estado o viceversa, ya hemos visto, ahí no se aplica el reglamento, sino el Convenio de la Haya de 1980. Y poco más. Luego también tenemos que se aplica la LEC, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso, pues eso de que el menor pues tenga que ver con España, por así decirlo, ¿vale? Pues eso, que haya sido trasladado a España o tenga que ser trasladado a España, devuelto a España. Pero bueno, lo importante es que os quedéis que en materia parental, ¿vale? De responsabilidad parental, tenemos el reglamento 2201 2003 o reglamento de Bruselas 2 bis, luego tenemos el convenio de la Haya de 1996 de protección de menores y el convenio de la Haya de 1980 de sustracción internacional de menores. Sigamos con el reglamento 4/2009 de derecho de alimentos. Este es el Bruselas 3. ¿Qué podemos decir de este reglamento? Pues bueno, que el ámbito de aplicación es a obligaciones alimenticias derivadas de una relación familiar, parentesco, matrimonio o afinidad. Y ya está. Serán competentes para resolver de materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga residencia habitual o donde el acreedor tenga su residencia habitual. Y ya está. O sea, es competente el órgano jurisdiccional donde el acreedor o el deudor tenga la residencia habitual. A elección, ¿vale? No es jerarquizado, sino, pues eso, se elige. Aunque también cabe la sumisión tácita, obviamente. O también un forum necessitatis, pues cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente
pues si hay vínculos estrechos. Luego nada, el reglamento te habla lo mismo, verificación de la competencia, de la admisibilidad, la litispendencia, la conexidad y las medidas provisionales y cautelares que se pueden solicitar en otro Estado miembro que no esté conociendo en ese momento la demanda principal. Bien. ¿Qué pasa con la ley aplicable? La ley aplicable, el reglamento, te conduce al protocolo de la Haya del 2007 sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias. Bien, te dice que las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado miembro de residencia habitual del acreedor, salvo que el protocolo diga otra cosa. Aunque también habla de que se aplicará la ley del foro si el acreedor ha acudido a la autoridad competente del estado de residencia habitual del deudor. En cambio, se aplica la ley del estado de residencia habitual del acreedor si éste no puede obtener los alimentos del deudor en virtud de la ley del foro. Es decir, tú cuando eres acreedor, tú puedes decir si vas a tus tribunales, donde el acreedor tenga la residencia habitual o a la residencia habitual del deudor. Si yo voy a mi residencia habitual, ¿vale? En principio se aplica mi ley, ¿vale? O sea, donde el acreedor, donde yo como acreedora tengo mi residencia habitual. Pero imaginaos que yo me voy a la residencia habitual, ¿vale? Al foro de residencia habitual del demandado que, por ejemplo, vive en Francia. Y por lo que sea, no se puede aplicar mi ley, ¿vale? Entonces se va a aplicar la ley del foro, se va a aplicar su ley de residencia habitual. Y a lo mejor a mí eso pues no me beneficia, ¿vale? Se excluye el reenvío, la aplicación del protocolo puede rechazarse si es contrario al orden público, esto como en casi todos los reglamentos y convenios y demás, pero bueno. En virtud de las resoluciones dictadas por un Estado miembro vinculado por el protocolo de la Haya, las resoluciones son reconocidas sin necesidad de exequatur, vamos, un reconocimiento pleno. Una resolución dictada por un Estado miembro no vinculado por el protocolo de la Haya serán reconocibles sin procedimiento alguno también. Y poquito más. Luego, nada, simplemente está el convenio del 2007, que es para cobro internacional de alimentos, pero que, bueno, que tampoco es que sea excesivamente importante. Y ya está. Luego, los últimos dos reglamentos que nos quedan son el reglamento 593/2008 sobre ley aplicable a obligaciones contractuales. Es el reglamento de Roma 1. Esto hay que tenerle muy en cuenta, tanto este como el siguiente reglamento de obligaciones extracontractuales, porque obviamente la competencia judicial internacional casi siempre viene en el reglamento de Bruselas 1. Entonces ese reglamento primero lo tenemos que tener aquí, ¿eh? Bien. Este reglamento 593/2008, 593/2008, ¿vale? El reglamento de Roma 1 es aplicable a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil, ¿vale? No se aplica a materias fiscales, aduaneras ni administrativas. Se excluye, como siempre, estado civil, obligaciones de relaciones familiares, regímenes económicos familiares, cheques, pagarés, arbitraje, derecho de sociedades, trusts, contratos de seguro. Vale, el contrato se rige por la ley elegida por las partes. O sea, en principio, el primer foro que tenemos es el de la autonomía de la voluntad. Las partes eligen la ley a la que se quieren someter. Pero a falta de ley elegida, el contrato de compraventa de mercaderías, cuyo competencia judicial internacional, recordemos que es donde hayan de ser entregadas, ¿vale? En mercaderías tenemos que se regirá por la ley donde el vendedor tenga su residencia habitual.
En el contrato de prestación de servicios, que recordemos que serán competentes los tribunales del Estado miembro en el que hayan de ser prestados los servicios, donde el prestador de servicio tenga su residencia habitual. En principio es como que la parte activa, o sea, el vendedor, el prestador, tenga la residencia habitual. El contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o arrendamiento de un bien inmueble, ley del país donde esté situado el inmueble. Recordemos que esto tiene un foro exclusivo que son competentes los tribunales donde esté situado el inmueble. Aunque bueno, otra vez, en arrendamiento para uso personal máximo de 6 meses, residencia habitual del propietario, como lo mismo decía el reglamento el reglamento de Bruselas 1, ¿vale? Hay que tener en cuenta, hay que estar todo el rato mirando el tribunal con la ley aplicable, ¿vale? Contrato de franquicia donde esté franquiciado la residencia habitual del franquiciado, contrato de distribución donde el distribuidor tenga la residencia habitual, venta de bienes mediante subasta, pues donde tenga lugar la subasta, etcétera. Como vemos, es como muy la parte activa, por así decirlo, el prestador de servicios, el vendedor, el arrendatario. No, el arrendatario no, porque en bienes inmuebles es donde esté situado el inmueble, aunque sí, en el propietario, ¿vale? El arrendatario en caso de bienes inmuebles por menos de 6 meses, donde tenga la residencia habitual, ¿vale? Y si nos preguntan, tenemos que decir, pues la competencia judicial internacional en virtud del reglamento de Bruselas 1 refundido y la ley, pues en virtud del reglamento 593/2008, Roma 2, ¿vale? Luego te habla aquí de los contratos de transporte. Ley aplicable para el contrato de transportes de mercancías, pues donde el transportista tenga residencia habitual. Y si no, pues donde esté situado el lugar de entrega, convenido por las partes. Luego, si son personas, pues eso, donde el pasajero tenga la residencia habitual, donde el transportista tenga residencia habitual, donde tenga lugar la administración central, donde se encuentre el lugar de origen o donde se encuentre el lugar de destino. Eso en transporte de personas. Antes estamos hablando de transporte de mercancías y ahora transporte de personas. Bien, contrato de consumo. Recordemos que el contrato de consumo es un foro de protección en virtud del reglamento de Bruselas 1 refundido. Bien, pues eso, se rige por la ley del país en el que el consumidor tenga la residencia habitual, siempre que el profesional ejerza sus actividades comerciales donde el consumidor tenga la residencia habitual o que dirija sus actividades en distintos países, incluyendo este. Vale. Contrato de seguro, que recordemos que es también un foro de protección del reglamento de Bruselas. La ley aplicable, pues la elegida, y si no, pues donde se localice el riesgo, lugar donde el tomador del seguro tenga residencia habitual, en caso de seguro de vida, ley del Estado miembro donde sea nacional el tomador del seguro, etc. Contrato individual de trabajo, que es otro foro de protección. Pues la ley que elijan las partes, y si no, pues la ley en el cual el contrato se regirá por la ley del país en el cual o a partir del cual el trabajador realiza su trabajo habitualmente. Si no, donde haya ejercido su último trabajo, sino donde esté situado el establecimiento a través del cual ha sido contratado, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta todo el rato, lo que viene siendo la competencia judicial internacional del reglamento de Bruselas, como ya he dicho varias veces ya. Luego el reglamento te habla de las leyes de policía, que son las leyes imperativas que tienen que ser acatadas en ese estado, en ese estado, ¿vale? Y que no pueden ser excluidas por ningún motivo en el contrato. Ahí.
Y poco más. Bueno, sí, solo se puede excluir la aplicación de una disposición si es incompatible al ordenamiento jurídico del foro. Se excluye también el reenvío. Este reglamento se aplica después del 17 de diciembre del 2009. Y ahora pasemos al reglamento 864/2007, que este es el reglamento de Roma II, que es para ley aplicable a obligaciones extracontractuales. Como siempre, tenemos que tener en cuenta los foros de competencia del reglamento de Bruselas I. Tenemos que el ámbito de aplicación, pues eso, obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil. Se excluyen, pues eso, fiscales, aduaneras y administrativas, obligaciones extracontractuales de relaciones familiares o de regímenes matrimoniales o de cheques o de sociedades o de alimentos o de lo que sea. Bien. La ley designada por el reglamento tiene carácter universal, aunque no sea la ley de un Estado miembro. Como norma general, la ley aplicable es la ley del lugar en el que se produce el daño. No obstante, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tenga su residencia habitual en el mismo país, se aplicará la ley de dicho país. O sea, pues eso, al principio tenemos que es la ley donde se produce el daño, aunque también tenemos que si tiene la misma residencia habitual, pues la ley en la que son la ley de dicho país. Bien, luego te hace una serie de ejemplos, regula algunos ejemplos como es la responsabilidad por daños por productos defectuosos, que es, pues eso, por la ley de residencia habitual común, la ley de residencia habitual de la persona perjudicada, si no, ley de adquisición del producto, si no, la ley donde se produjo el daño, si no, la ley de residencia habitual del fabricante, si está hecho en un país en el que no se preveía que podía afectar, y si no, pues la cláusula de escape por los vínculos más estrechos. Aquí también tenemos que también entra el Convenio de la Haya de 1973, pero bueno, no voy a decir mucho más. Competencia desleal y libre competencia, pues ley de relaciones de competencia o intereses de consumidores que resulten dañados. Si no, pues si afecta a un solo competidor por la ley de residencia habitual común o la ley de producción del daño, y si no, por la cláusula de escape, que es la ley con la que se tenga un vínculo estrecho. En daños de medio ambiente, ley del daño o generadora del daño. O sea, ahí tenemos una autonomía de la voluntad. En propiedad industrial, ley donde se proclama la protección, y si no, ley del lugar de infracción. En enriquecimiento sin causa, la ley que podría regir la relación, y si no, la ley de residencia habitual, y si no, la ley de producción del daño, y si no, la ley del vínculo estrecho. O sea, la cláusula de escape, vamos. En gestión de negocios ajenos, pues tenemos la ley de relación, si no la ley de residencia habitual común, si no la ley de gestión, si no la vinculación estrecha, o sea, la cláusula de escape. Y en culpa incontraendo tenemos la ley del contrato, si no la ley de residencia habitual común, si no la lex damni, si no la cláusula de escape. En todos los supuestos específicos que regula es todo lo mismo. O casi todo, casi siempre es más o menos lo mismo. Ley que puede regular la relación o el contrato, si no, residencia habitual común, si no, ley del daño, lex damni, y si no, la cláusula de escape, que es la de la vinculación estrecha. Todo esto siempre teniendo en cuenta la competencia conciliar internacional, ¿vale? Los foros. También te habla de las leyes de policía y poco más, orden público del foro, ¿vale? Si es contrario al orden público, pues no se aplica. Se excluye el reenvío. Este reglamento entra en vigor el 11 de enero del 2009. Y ya está. Más o menos estos son los reglamentos así explicados lo más rápido que he podido, aunque me ha llevado casi una hora entre los dos vídeos. Y bueno, espero que más o menos haya quedado claro, aunque a lo mejor no. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.